Hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Como ustedes saben, este día es viernes y siempre hacemos un pequeño estudio de la palabra del Señor. Importante es hacer sus devocionales, leer la palabra, pero también estudiarla, porque entre más conozcamos, nosotros estaremos más firmes y también podremos ayudar a otros con nuestro conocimiento. El estudio está basado nuevamente en Romanos capítulo 12, solo que hoy del verso 3 hasta el 8. Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Muy bien, hoy vamos a basar el tema de esta enseñanza, identidad correcta y servicio. Bendito Dios, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté con nosotros mientras estudiamos tu santa palabra. Gracias porque esta palabra es de una bendición muy grande para cada uno de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, estuvimos hablando algunas cosas importantes relacionadas a esta la semana pasada, ¿verdad? Y hoy queremos darle un poquito más de fuerza a esto de tener una identidad correcta, es decir, no sentirnos más ni tampoco sentirnos menos, sino entender quiénes somos, ¿verdad? Y en base a lo que sabemos que somos, nosotros prestar nuestro servicio a la orden del Señor. Hay tres factores que nos ayudan a nosotros a medirnos a nosotros mismos con precisión. Es decir, para que no te subas ni te bajes, ¿verdad? Entonces, eso está en el verso 3, donde dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo aquí advierte que no seamos demasiado altos ante nuestros propios ojos, ni demasiado bajos ante nuestros propios ojos también, ¿verdad? Porque en ambos extremos no somos exactamente un verdadero instrumento de Dios en sus manos. Hace poco estábamos hablando con alguien acerca de que muchas veces cuando nosotros vemos a personas que para nosotros se ven superiores, queremos imitarles y queremos hacer y esforzarnos a hacer lo que ellos son. Pero yo quiero decirle que no debe de ser así. Usted es, como los dones que Dios le dio y la gracia que Dios le dio, esa es la que Dios quiere usar para bendecir a otras personas. Así es de que no se sienta menos si usted ve otros que tienen dones y talentos distintos a los suyos. No digo superiores, distintos a los suyos, ¿verdad? Entonces, en lugar de sentirnos más alto, más bajo, más bien, cuando nos medimos, debemos tener en mente estas tres cosas. Uno, la gracia de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el versículo. Eh, eh, Digo pues por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces la gracia de Dios es algo que nos ayuda a nosotros a medirnos en cuanto a lo que somos. Primero, debemos de recordar que todo lo que nosotros tenemos
lo tenemos por la gracia de Dios. No tenemos nada porque nosotros lo hayamos conseguido, descubierto, inventado. No, nos ha dado Dios a nosotros. Cuando Jesucristo estuvo ante Pilato, Pilato le dijo que él tenía el poder para librarlo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no tendrías nada si no te fuera dado de arriba. Esto es algo que a veces se nos olvida a nosotros, que lo que tenemos, los dones, los talentos que nosotros tenemos, no los hemos conseguido nosotros mismos. Es por la gracia de Dios que nosotros lo tenemos. Entonces aquí en este punto Pablo pone su énfasis en la palabra gracia. Por ejemplo, él habla de sí mismo, ¿verdad? En otro versículo, en Romanos 1:5, Pablo habla de sí mismo, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:5 y 6. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo, de que él recibió por la gracia de Dios el llegar a ser apóstol. Así de que si alguien ha llegado a ser cualquier cosa en el cuerpo de Cristo, un ministro de alabanza, un predicador de la palabra de Dios, un misionero, un evangelista, un maestro, ¿verdad? Eso te lo dio Dios por su gracia. Si el gran apóstol Pablo lo reconoce de esa forma, ¿por qué no nosotros? Él no es la única ocasión que lo reconoce aquí en Romanos. En muchas ocasiones él lo menciona de esa manera, ¿verdad? Así es de que si descubrimos que lo que yo tengo, lo que yo soy, es por la gracia de Dios, termino pensando en que no podemos gloriarnos por lo que recibimos. Entonces, voy a decir así, ¿verdad? Si alguien me regala un lindo reloj, no voy a presumir el reloj solamente, bueno, este es mi reloj. No, alguien me lo regaló. Entonces el crédito es del que lo dio, no tanto del que del que lo tiene ahora. Y lo mismo es con los dones. Si tienes dones especiales de parte de Dios para servir, úsalos con humildad, ¿verdad? No son tuyos, te los dio Dios. Y te los dio para que los uses y seas de bendición a muchas personas. Entonces no podemos jactarnos y gloriarnos en cuanto a eso. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Es difícil pensar, bueno, muchos que estamos en el ministerio, no sé si todos, pero muchos de los que estamos en el ministerio, tenemos que recordar de dónde venimos y que estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Y tal vez teníamos tantos miedos de poder servir al Señor, pero Él nos ha ido dando los dones necesarios para poder desarrollarnos en el reino de Dios. Así de que eso es la gracia de Dios para nosotros. Amén. Y también dice Romanos 12:6, dice, teniendo diferentes dones, donde habla de los diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dice, según la gracia que nos es dada. O sea, es algo que Dios da. Y no se olviden la palabra gracia, que significa don inmerecido. Un regalo que realmente no merecemos. Simplemente Dios quiere impartirlo. Y Él no solo lo quiere impartir por capricho, sino que sabe por qué se los da a uno y a otros no. Y a uno le da un don distinto de otra persona. La otra cosa que nos ayuda a mantenernos esa medida, ¿verdad?, de humildad y entender lo que somos, es la medida de fe que nos fue dada. Porque, bueno, las cosas en el Evangelio, por ejemplo, para conseguir la salvación está la combinación de esas dos cosas.
la gracia que nos da Dios y la fe que nosotros ponemos. Pero aún así, la fe es algo que Dios influye en nosotros para que tengamos cierta medida de fe. Entonces Pablo enfatiza que es Dios quien nos da una medida de fe. Dice el verso 12:3 en la última parte, dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué le parece? Uno puede presumir, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, he tenido experiencias. Claro que la experiencia nos ayuda a nosotros a incrementar nuestra fe. Pero aquí la Biblia dice que es Dios que nos da a nosotros cierta medida de fe. El punto principal de este versículo no es de pensar en la cantidad de fe que usted tenga, que uno puede decir, mi fe es más grande que la de fulano, ¿verdad? No se trata de eso, sino más bien de la fuente de fe, de dónde viene la fe. Sea tu fe grande o sea pequeña, viene de Dios. No te tienes que olvidar de eso. Además, la fe suya está puesta en Él. Por eso nos enseña Hebreos 12, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque de Él viene eso. Amén. Entonces, no se olviden que el punto principal aquí es de dónde viene la fe suya. Y hablaba la vez pasada con ustedes que lo que pasa es que la fe es como el granito de mostaza. Pequeño, pero no insignificante. Pequeño, pero tiene grandes logros. Y eso es lo que tiene que tener la fe de nosotros. Entonces, cualquiera sea la medida que nosotros tengamos, Dios nos dio. Por lo tanto, exaltemos el nombre de Dios en vez de a nosotros mismos. La única gracia y fe que tenemos son las que Dios nos da. Usted tiene la gracia de Dios. Usted tiene fe porque Dios le ha inyectado fe. ¿Se acuerdan los discípulos? Esos discípulos privilegiados que caminaron con Jesús 3 años, ¿verdad? En las calles de Israel. Ellos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le parece? Porque ellos sabían de que de Dios puede venir la fe. Bueno, y también Romanos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así de que no es exactamente de nuestra naturaleza, viene de la naturaleza de Dios la fe. La tercera cosa que nosotros debemos de pensar o tomar en cuenta para tener una identidad correcta, una medida correcta de lo que somos, es que somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo en la lectura que tuvimos ahora, ¿verdad? Que en un cuerpo hay muchos miembros, pero cada miembro tiene una función distinta. Y el apóstol Pablo en el libro de Corintios habla de eso, ¿verdad? Y no puede decir que la cabeza se sienta más importante que los pies. Y la cabeza le va a decir a los pies, no te necesito. Porque ¿qué pasaría la cabeza sin pies? ¿A dónde iría? Entonces es importante que entendamos que en el cuerpo de Cristo es igual. Todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Así es de que esta tercera cosa nos habla a nosotros de medirnos adecuadamente por la relación que tenemos con el cuerpo de Cristo. En el cuerpo todos los miembros se necesitan entre sí y se pertenecen el uno al otro. Si hablamos del cuerpo humano, no sé, piense usted en su cuerpo, ¿qué es lo más insignificante que tiene? Uno puede decir este dedo meñique, ¿verdad? Pero le sirve que sea limpiarse la oreja, ¿no? O algo por el estilo, ¿ya? Todo es importante en el cuerpo, ya sea por estética o por uso, siempre es importante en el cuerpo que nosotros tenemos. Entonces el apóstol Pablo hace una comparación de nosotros con el cuerpo, que todos
pertenecemos al cuerpo y todos, por pequeño que usted considere un miembro, es importante en el cuerpo de Cristo. Respecto a esto, recuerdo que cuando nosotros estábamos trabajando en fundar la iglesia en Belice, había un hermano que los demás se comenzaron a quejar de él. Porque, bueno, no diezmaba, no participaba en la Santa Cena, no. Y hay muchas cosas que él no hacía. Y yo le dije a un amigo, ¿verdad? También ministro de Dios, le digo, ¿sabe qué? Este hermano está pasando esto. Y no sé qué me aconseja. Y él me dijo, no se preocupe, déjelo que esté ahí porque al menos está haciendo grupo. Él y su familia. Y debe entender, me dijo, que todos son importantes en la congregación. Y es verdad, y me acordé de aquel dicho que dice, dinero llama dinero, ¿verdad? Entonces, gente llama gente. Si la gente miraba que había un buen grupo, se interesaban en ese grupo de nosotros. Bueno, a la final fue de mucha bendición esa familia, definitivamente, ¿no? Pero nos ayuda a entender esas cosas, que a veces menospreciamos a algunos porque tal vez no están haciendo nada en la iglesia, o tal vez no miramos que están haciendo algo, pero hay ministerios que son un poco ocultos, como por ejemplo la intercesión. Y si está intercediendo, está haciendo una labor muy grande en el reino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en un cuerpo hay diversidad. Es decir, somos distintos, hay diversidad, pero a la vez hay unidad. Eso es lo que pasa en el cuerpo humano, ¿verdad? El dedo gordo de mi pie no se parece a la ceja derecha que yo tengo. Son distintos, pero hacen una función distinta cada uno y todos en su función trabajan para la unidad del cuerpo. Lo mismo es en la iglesia. Obviamente que si un miembro comienza a atacar al otro, entonces ese miembro es ajeno al cuerpo, porque ya no está colaborando para el cuerpo, sino está dañándolo. Ya sea ese cuerpo, sea físico, sea espiritual, tenemos que entender estas dos cosas, que hay diversidad, pero a la vez debe de haber unidad. En la iglesia hay distintos dones, que ya vamos a hablar más adelantito sobre eso. Hay distintos dones. Y no trate usted de conseguir el don que Dios no le dio, mejor desarrolle lo que Dios le ha dado. Y yo he aprendido que si yo desarrollo lo que Dios me dio, Dios de repente me comienza a dar otros dones y a desarrollar también. Y entonces así vamos creciendo, ¿verdad? Entonces por eso cada uno tengamos una actitud humilde y apreciemos a los demás y apreciémonos a nosotros mismos. Cuando digo así, porque a veces apreciamos a los demás y nos menospreciamos a nosotros mismos, y tampoco eso es bueno. Tenemos que apreciar a los demás, los dones, lo que Dios hace a través de ellos, y apreciar lo que Dios nos permite a nosotros hacer y tener. Ningún creyente debe despreciar a otro creyente, ni despreciarse a sí mismo, sino apreciarnos unos a otros. Por esa razón es que en el Evangelio las cosas son distintas. Tú no asistes a una iglesia cristiana evangélica para ir a mirar a los demás, cuál es su defecto, cómo camina, si usa la misma ropa o no. No, esa persona es tan importante como lo eres tú. Y lo que pasa es de que a unos usa Dios más que a otros, pero eso es por su disposición, ¿verdad? Todos tenemos dones y somos útiles en el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, sabiendo lo que somos, sin ser más ni ser menos, debemos identificar el don que Dios nos ha dado para servir. De la última vez que hablamos de esto, ¿ha pensado usted en el don que Dios le ha dado? ¿Sí? ¿Ha pensado en el don que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que usted puede hacer para la gloria del Señor? El apóstol Pablo aquí nos habla en la siguiente sección, ¿verdad? Dice, nos habla acerca de los dones. Entonces, en esta sección yo digo, cada miembro del cuerpo tiene un don.
y un trabajo que hacer. No se olvide, cada miembro del cuerpo tiene un don, una habilidad y un trabajo que hacer en el cuerpo. Entonces sus ojos, su habilidad es mirar, es su trabajo, es mandarle información al cerebro a través de la vista. Pero su boca no mira, pero habla. Sus oídos no hablan ni miran, pero escuchan. Y así sucesivamente, cada uno tiene una habilidad y todos colaboran con su pequeña o grande habilidad para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo hace una lista de dones con el propósito de que el creyente identifique el de él, ¿verdad? Aunque no necesariamente esté su don en esta lista. El apóstol Pablo hace una lista de dones, más bien dicho, hace 4 listas de dones en distintos pasajes bíblicos que, bueno, ya más adelantito se los menciono, ¿verdad? El primero que aparece en la lista que nosotros hemos leído es la profecía. Algo curioso, y quizás aquí a este don le voy a dar un poquito más de énfasis que a los demás, porque la palabra de Dios nos habla que sobre todo debemos de profetizar. Entonces este don es el único don que se repite en las 4 listas de dones que el apóstol menciona. Y le doy la cita, no voy a leer nada de eso, ¿verdad? Solo le doy la cita por si quiere apuntar. Una lista está en 1 Corintios 12, 8 al 11. ¿Cuál es esa lista? Los dones espirituales. Y otra lista está siempre en 1 Corintios 12, ¿verdad? 27 al 31, que son dones de apoyo, ¿verdad? Como ahí aparecen otros dones como administrar y todo eso, ¿verdad? Hay otra lista en Efesios 4:11. Y en esa lista, Efesios 4:11, están los dones ministeriales, que son 5. Y en el 12 aparecen para qué son necesarios, ¿verdad? A fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Y la otra lista está en la cita bíblica que hemos leído ahora de Romanos 12, 6 al 8. Entonces, dice la palabra del Señor en respecto a la profecía, dice que si el don de profecía úsese conforme a la medida de fe, ¿verdad? Y la palabra griega es analogian, es la palabra medida, analogian de la fe. O sea, en comparación a la capacidad de fe que tenga. Todos los dones, principalmente los dones espirituales, se ejercen de acuerdo a la capacidad de fe que tiene. Por ejemplo, si usted habla en lenguas, usted debe de creer que esas lenguas vienen del Espíritu Santo. Si no las cree, entonces no las va a hablar. Y si usted recibe una palabra profética de Dios, la va a dar si cree que es Dios que se la dio. ¿De acuerdo? Entonces, de manera que de acuerdo a su medida de fe, usted va a profetizar o no. No es una profecía de acuerdo a la fe cuando yo digo, bueno, yo pienso que Dios me dijo, entonces creo yo que eso ya no es fe. Pero fe es así. El Señor me dijo esta palabra para usted o para la iglesia. Los apóstoles, los profetas no andaban dudando de la palabra. Ellos cuando decía, vino a mí palabra de Jehová en el día tal de tal hora, diciendo. Entonces estaban 100% seguros que había una palabra de Dios para el pueblo a través de ellos, ¿verdad? El don de la profecía puede usarse en 3 formas. La profecía para predecir el futuro. Predecir es decirlo con anticipación. Por ejemplo, el profeta Agabo del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 11, versos 27 y 28, él profetiza de que iba a venir una gran hambruna para la región de Judea. Y eso sucedió.
También él en otra ocasión profetiza lo que le va a pasar al apóstol Pablo cuando se amarró el cinto en las manos, así atarán al dueño de este cinto, ¿no? Y eso pasó exactamente también, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. También profetizar en proclamar. Proclamar es declarar la palabra que ya está escrita. Es lo que estoy haciendo yo ahora. Yo estoy profetizando la palabra de Dios a ustedes, pero en realidad estoy usando la palabra que ya está existente para compartírsela a usted. Entonces, esto incluye mandamientos, promesas, santidad, amor, misericordia, justicia, fidelidad, todas las áreas de temas que menciona la Biblia. Si yo le estoy diciendo a alguien, estoy profetizándole en proclamar la palabra del Señor. La tercera es profetizar o hablar al corazón. Declara una palabra que revela lo que hay en el corazón. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, un día el profeta Natán se fue a donde el rey. Y él lo que hizo es hacerle una historia, ¿verdad? Le inventó una historia de las ovejas, que un hombre tenía muchas ovejas y el otro solo tenía una. Y vino un invitado y en lugar de agarrar de sus cientos de ovejas, fue y le quitó la única, que está hablando acerca del pecado que tenía guardado en el corazón David. Entonces vino y le habló al corazón. Era Dios a través del profeta. Eso puede ser, ¿no? También estaba pensando en otro ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro visitó Samaria? Ahí en Samaria estaba Felipe en un gran avivamiento espiritual, evangelístico. Y la gente creía los milagros y cuando Pedro y Juan llegaron, impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, Simón el mago quería también ese don. Pero ustedes saben la historia de él, ¿no? Que él usaba su magia para ganar dinero. Y entonces Pablo le dice, veo que en hiel de amargura estás, y le revela su corazón, ¿sí? Y luego él se humilla y se arrepiente. También el Señor Jesucristo usó este tipo de profecía cuando habló con la mujer samaritana y le dijo, oye, llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Es verdad, porque 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Y le abrió el corazón. Se puede hacer eso también con la misma revelación que Dios nos da. Bueno, ahí se combina, ¿verdad? La palabra profética con el don de revelación. Bueno, de ahí hay el siguiente don que menciona el apóstol Pablo, es servir. Dice el verso 7, o si de servicio en servir. Servir viene del griego diaconía, que es el que ejerce el ministerio de apoyo, ¿verdad? O de servicio. De ahí proviene la palabra diácono. Y se acuerdan ustedes la historia de Hechos capítulo 6, verso 1 al 6, que había un gran relajo en la iglesia en aquel entonces porque ellos hacían obra social, le daban de comer y a lo mejor ropa o algo más a las viudas, tanto griegas como hebreas. Y entonces comenzó la queja porque unas eran atendidas y las otras no. Entonces vino la palabra de sabiduría sobre los apóstoles y dijeron, escojan a 7 varones. Esos fueron los primeros diáconos porque ellos comenzaron a servir a las mesas y los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra, ¿verdad? Como podemos ver en el ministerio de estos primeros diáconos, ellos no se limitaron a servir en cuestiones materiales, también fueron predicadores de la palabra. Esteban era un predicador, murió siendo apedreado, pero porque predicó con sabiduría la palabra de Dios y ellos no podían soportar la verdad que él les daba. Y Felipe, bueno, se fue a Samaria a predicar. Cuando ellos huyeron, que no huyeron los apóstoles, ellos se fue a predicar y mucha gente se convirtió a Cristo. Y luego con el etíope, ¿verdad? Que ustedes conocen muy bien la historia. Quiere decir que aunque usted tenga un ministerio de servicio, de diácono, hoy se les llama servidores, sugieres, ¿verdad? Ayudantes, cualquiera sea el nombre, el don es ese.
Y yo pienso que una persona que tiene ese don es espontánea, quiere hacer las cosas y ama hacer eso. Se deleita en lo que está haciendo. Yo le hablaba al Señor, le digo, yo me deleito en la predicación. Siempre y cuando sea una palabra que me respalde tu Espíritu Santo, es un gozo para mí compartir el mensaje de la palabra de Dios. Yo para eso nací. Entonces creo que el que tiene el don de servicios debe complacerse en eso y servir al Señor. Bueno, aunque en realidad servir es de toda la iglesia. Todos debemos de servir en algo en los caminos del Señor. El otro don es la enseñanza, ¿verdad? Dice el mismo verso 7, dice, o el que enseña en la enseñanza. Este don es indispensable para el cumplimiento de la gran comisión que la iglesia hemos recibido. La gran comisión está en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero el 20 incluye este don, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La enseñanza es una base, es una herramienta vital para nosotros, la iglesia. No podría yo llegar a ser un pastor si no hubiera tenido maestros que me ayuden a conocer más de la palabra del Señor. Y los primeros maestros que yo tuve usaron de una presión sobre nosotros para que memoricemos la palabra. Y eso ha sido una bendición muy grande para nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, este don puede desarrollarse en distintos ambientes. Eso según la capacidad de conocimiento y habilidad que tenga. Por ejemplo, en la escuela dominical. Trabajar con niños se requiere, es otro don también muy aparte, ¿verdad? Hay muchos que no tenemos mucho ese don de trabajar con niños, pero hay otros hombres y mujeres que tienen una gracia impresionante y pueden trabajar con niños enseñándoles. En el discipulado, persona por persona o por grupo, en seminarios bíblicos, en universidades cristianas, bíblicas, teológicas, usted puede ejercer ese don, ¿verdad? Y de pronto si alguien te pregunta, mire, ¿y esto qué significa? Ya comienzas con tu don de enseñanza a explicar. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es eso. El cuarto dice la exhortación. Verso 8, ya nos pasamos al 8, dice, el que exhorta en la exhortación. Exhortar aquí no significa regañar, ¿verdad? O reprender. Reprender es una cosa, exhortar es otra. Exhortar es una palabra que significa dar aliento o dar ánimo. Si usted ve a una persona desanimada, usted le levanta el ánimo. Sí, muchas veces hemos conversado con algunos y me dicen, mira, me siento de esta forma. No es malo expresar tus sentimientos a un amigo cristiano. Dile, me siento desanimado, siento que nadie está conmigo, ora por mí. Y entonces esa persona tiene que usar el don de la exhortación y decir, no, hermano, levantémonos, yo voy a orar contigo. Voy a levantarte, voy a ayudarte y ejercer ese don, ¿verdad? Y tenemos ejemplos de personas que se desanimaron en la palabra de Dios. Por ejemplo, Elías. O sea, es de ser humano desanimarnos. Elías, bajo aquella sombra del árbol, dijo, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres o mis antepasados. ¿Y cuál era el problema de él? Es que Jezabel lo andaba persiguiendo. Es curioso, ¿no? Cómo le tenía miedo a una mujer, pero no le tuvo miedo a 450 profetas de Baal, a cuales degolló. Pero ahora estaba con miedo. ¿Por qué razón? Porque somos seres humanos y el desaliento a veces nos viene. Entonces Dios mandó un ángel. Y ese ángel lo levantó, le dio de comer y dice, levántate, come y sigue porque largo camino te espera. Pienso, hermano, que si usted es una persona que da aliento a otros, usted es como un ángel de Dios. Y no se olvide que ángel significa mensajero, ¿verdad? Usted es un ángel de Dios que está ayudando a otros a seguir adelante. También tenemos el ejemplo de Bernabé. Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación. Él ejerció ese su don, bueno, al menos en 2 ocasiones aparece en la Biblia, ¿no? Que ejerce su don. Uno con el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, ¿verdad? Que él no estaba integrado a la iglesia cristiana, pero él va, lo levanta, lo anima y lo integra. Y mire qué labor más grande, porque integró al más grande apóstol entre los gentiles.
como es el apóstol Pablo. Y luego cuando fue desechado, Juan también lo recogió y lo levantó, y tenemos el Evangelio de Juan ahora nosotros. El siguiente don es repartir. Repartir es dar. Dice el verso 8 también, el que reparte con liberalidad. Liberalidad quiere decir que debe sentirse libre de hacerlo, sin cargo de conciencia, sin remordimiento, sin pena, ¿verdad? Con gloria sí, porque Dios es el que bendice. También es un don que se aplica a todos los creyentes, como el de el de servicio, el de enseñar. Nosotros, eso es algo que todos los creyentes debemos de hacer, ¿verdad? Exhortar también. Hay personas en la Biblia que dieron. José de Arimatea, por ejemplo, no era un discípulo tan conocido, pero el día que era necesario apareció y dio una sepultura nueva para el maestro. Lo tenemos a él ahí dando, ¿verdad? Y luego nuevamente tengo como ejemplo a Bernabé, porque en la iglesia primitiva vendió la propiedad y trajo toda la venta, la trajo a los apóstoles para que dé a los más necesitados. María, la hermana de Lázaro, ofreció uno de los perfumes más caros para poder ungir el cuerpo de Jesucristo. Zaqueo, cuando se convirtió al Señor, él dijo: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué tal ese don de repartir? Eso es algo que necesitamos todos nosotros. El sexto don que aparece aquí es presidir. Verso 8 siempre, el que preside con solicitud. Presidir viene del griego proistemi. Bueno, no importa. Ese no es nuestro idioma, pero bueno, hay por ahí, proistemi. Con frecuencia se traduce como presidir y significa poner al frente o poner sobre. Por lo general se aplica a líderes y dirigentes. Por ejemplo, si usted lidera un grupo pequeño de célula, ¿verdad? Usted está presidiendo. Dice la Biblia que debe de ser con solicitud, debe de estar dispuesto, debe tener el gozo, debe de ofrecerse usted mismo a querer hacer eso. Si es un don, usted va a disfrutar hacerlo, ¿verdad? Ellos deben de estar dispuestos a poner adelante, a ponerse adelante en la dirección de grupos o de la congregación. Eso, como les dije, está en nivel de liderazgo. Y el 7, misericordia. Verso 8 siempre, el que hace misericordia con alegría. Misericordia es dar a la gente lo que necesita, no tanto porque lo merezcan, sino lo que necesitan, ¿verdad? Hay que te pida, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, dale. Y una vez estábamos hablando con un amigo sobre esto, ¿verdad? Que él iba en su moto en la calle y de pronto alguien le pide y me dice: Eduardo, yo me acordé justamente ese rato lo que la Biblia decía, pero yo vi a la persona que tal vez no lo merecía porque andaba en su vicio, pero igual le di. Eso es misericordia, ¿verdad? Ahora, si usted siente esa misericordia por alguien, agarre algo y comparta. Y cuando lo haga, como dice aquí, hágalo con alegría. Cada vez que nosotros damos, aun cuando nosotros damos para el Señor, dice la Biblia que el Señor ama al dador alegre. Así de que vamos a hacerlo con alegría. Hay unos sinónimos de misericordia: la bondad, la compasión, el amor. No se puede dar sin amor. Y uno reacciona a ayudar a una persona cuando uno tiene compasión. Así es de que misericordia incluye perdonar también al que le debe o al que le ha hecho algún daño. Hay este ejemplo de lo que en uno de los devocionales que yo di estábamos hablando acerca del talento, de que un hombre debía 10,000 talentos y le suplica que le perdone y el Señor le perdona. Pero cuando el otro le debía solo 100, él le ahoga y lo mete a la cárcel. No es así. Tiene que tener misericordia con las personas también. Así es de que si usted perdona a alguien que le hizo un daño, usted está ejerciendo el don de la misericordia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos, estos dones que hemos hablado?
Por favor, si usted quiere revisar en la Biblia los demás dones, busque los pasajes que le he dicho. Y usted va a descubrir algo que Dios le ha dado para poder servir al Señor. Hay muchos dones, ¿verdad? Y podemos decir que no solo los dones que hay en la Biblia, sino las habilidades que tenemos nosotros. Por ejemplo, cocinar, hacer costura, música, y hay otras cosas, ¿verdad? Que usted puede hacer y puede usarlo para servir a Dios. Hágalo, ¿verdad? Porque Dios se lo ha dado para que lo use, y hay una ley que si usted no usa, se lo pueden quitar o se puede deteriorar. Pero si usted lo usa, se multiplica. Amén. Que el Señor les bendiga, y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y puedan compartirla con los demás. No se olviden, hermanos, que estamos siempre pendientes orando por la situación del país, y yo personalmente también sigo orando por El Salvador, para que esto se normalice. Si ya pasamos a bandera, como semáforo amarillo, bandera iba a decir, no se olvide de cuidarse, porque usted no sabe quién tiene el coronavirus o no. Que el Señor les bendiga. Déjenme hacer una pequeña oración para cerrar y que tengan después un buen descanso. Padre, gracias, Señor, porque tú has hecho de nosotros, cada uno de nosotros, algo muy importante. Muy, muy importante. Y eso lo tenemos todos los creyentes. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Gracias por los dones espirituales de servicio, ministeriales, que nos puedas haber dado. Ayúdanos, Señor, a identificarlos y usarlos para tu honra y tu gloria y para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Nos veremos el día de mañana a las 4:30 y el domingo a las 9. Amén.